Bendiciones, buen día. Este es justo el momento donde dicen no se oye nada porque estamos en transición, estamos teniendo este espacio y finalmente estamos adorando a nuestro Dios, estamos reconociendo la obra de Cristo en nosotros y cómo Dios permite saciar su dolor, saciar su angustia, si podemos decirlo así, porque es su ira la que viene a través de Cristo Jesús a redimirnos y a hacer propiciación por nuestros pecados, dándonos una nueva relación con Él. Y quiero que hoy podamos seguir meditando en este efecto que viene en la restauración de nuestra relación con Dios, que es la paternidad de Dios. No simplemente estamos con un Dios santo al cual podemos acceder gracias a la obra de Cristo, sino que ahora somos parte de su familia y podemos tener una interacción, una comunión que Él es su plan desde el principio y quiere que tú y yo aprendamos a vivir de esta manera. Así que confiemos plenamente en esta bendición y hoy queremos ver paternidad práctica, cómo vivir y qué aspectos Jesús nos sigue enseñando acerca de nuestra relación de una forma muy práctica con nuestro Padre Celestial. Así que oremos y pongámonos en sus manos. Padre, alabado y bendito sea, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos permites llegar a ti por la obra de Cristo Jesús, Señor, y nos permites también poderte llamar Padre y poder tener esa confianza, ese atrevimiento, esa osadía de llegar delante del trono de tu gracia y llamarte Papito. Gracias, Señor, por tu paternidad. Enséñanos a vivir y a relacionarnos confiadamente, atrevidamente, Señor, delante de ti, Señor, sabiendo que podemos estar ahí, no por nuestros méritos, no por nuestra obra, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz, y solo a través de Él llegar a ti, Señor, y con tu Espíritu, Señor, seguir en esta comunión contigo. En tus manos nos ponemos, Señor, a cada uno de los que nos está viendo, cada uno de los que nos verá, que esto sea edificación en su vida, porque es palabra tuya, Señor. Usa a tu siervo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Paternidad práctica. Dice Marcos 3:35, todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todo el que hace la voluntad de Dios es parte de esta familia. Él nos está introduciendo a su familia. Él sabe que a través de Él vamos a formar parte de la familia de Dios, porque Él nos adopta como hijos. Pero al ser parte de esta familia, al conducirnos, como lo mencionaba ahorita, con libertad, al conducirnos con confianza, al estar delante de Él de una manera atrevida, podríamos decir, es esta relación que comienza en la voluntad de Él. Cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él, cómo Dios quiere que nos relacionemos desde nosotros, desde cómo soy, cómo Él me hizo, cómo Él me formó para estar con Él, buscando una relación personal con Dios. Y quiero que veamos tres cosas esta mañana y quiero que pongas también atención en esto. Y si puedes hacer anotaciones, yo te lo sugiero para que puedas repasar y puedas crecer en este proceso de una paternidad práctica que Dios está ofreciéndote. Número 1, la adopción es base de nuestra conducta. La adopción es base de la conducta. Cuando Dios nos toma como hijos, nuestra relación con Él cambia. Nuestra relación con todo cambia y nuestra manera de conducirnos es distinta. No solamente porque queramos ser distintos o porque deseemos ser distintos, porque esta es la motivación que tenemos cuando nos arrepentimos y nos damos cuenta que no podemos vivir como Él quiere. Esto es una realidad. Tú y yo somos incapaces de conducirnos correctamente delante de Dios, pero Dios
quiere que nos arrepintamos de esa manera incorrecta de relacionarnos con Él y con todo el mundo que nos rodea. Así que Él provoca a través de su Espíritu un cambio en nuestras vidas, una nueva manera de ver la realidad y una nueva manera de conducirnos. Cuando venimos delante de Dios, Él nos da un nuevo patrón de conducta y es algo que debemos aceptar, abrazar, conocer y gozarnos en esto. ¿Por qué? Porque la adopción como base de la conducta imita al Padre. Jesús dice en Mateo 5:48, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Nosotros tenemos ahora la posibilidad, la esperanza de poder ser imitadores de Dios. No podemos ser Dios. No podemos ser como Dios, no podemos ser un Dios, porque esto no es algo que Dios quiere o que nosotros podamos acceder, porque su naturaleza y la nuestra son distintas. Pero Él quiere que vivamos en santidad, Él quiere que vivamos moldeados conforme a sus estatutos, conforme a su visión y conforme a una relación compartiendo esta santidad con Él. Tener claridad en esto nos permite saber que yo puedo crecer en un proceso de santificación. Dios lo ha hecho, Jesús lo hizo en la cruz. Cuando la sangre del Cordero fue derramada sobre nosotros, Él limpia nuestras vestiduras y lo vemos en Apocalipsis, como Él nos da una nueva ropa. No es nuestra, es suya. Él nos da acceso a su santidad. Nosotros tenemos que vivir en esta santidad y tenemos que disponernos para entrar en esta relación perfecta con Dios. Es el proceso de santificación. Hemos sido santificados en la cruz, pero estamos en un proceso de santificación porque seguimos con las obras del pecado en nuestra vida. Seguimos con naturaleza que va en contra de los preceptos divinos, en contra de la voluntad y el deseo de Dios, nuestra naturaleza. Ya hemos sido santificados, sí, pero todavía no, estamos en este proceso. Y en este proceso, dice Pablo, tenemos que despojarnos de todo aquello que nos estorba. La adopción como base de nuestra conducta es que debemos agradar al Padre. Tú y yo agradamos al Padre y eso es bueno. Agradar al Padre es algo que también podemos hacer desde Él mismo, porque Él se agradó a sí mismo a través de Cristo Jesús. Tú y yo somos pecadores, pero dice la palabra, Él nos amó aún cuando estábamos en pecado. Entonces no podemos agradar a Dios, sino agradamos a Dios en base de lo que Él da para nosotros. Él nos da esta bendición de poderle agradar. El conflicto que tenemos nosotros como personas caídas es que muchas veces queremos hacer cosas a Dios que no le agradan, sino le chantajean. Queremos obligarlo y decir, mira Señor, hago esto y esto y esto y tú me das esto y esto y esto. Y entonces estamos bien, tú me das, yo te doy y hacemos un trueque corrupto en el cual, déjame decirte, Dios no entra en este juego. Simplemente nos damos la ilusión y nos damos el sentimiento y nos creamos un oasis que no es real. Dios no está respaldando estas ofrendas corruptas que nosotros damos a Él, porque no es lo que Él desea de nosotros. Dios desea que le agrademos en base a lo que Cristo hizo por nosotros. Él desea que le agrademos en base a la obra de su Espíritu Santo en nosotros, porque Él nos dio dones, Él nos dio talentos, Él nos dio la capacidad para relacionarnos con Él, y tenemos que aprender a agradarle en base a sus parámetros y entender que no podemos cambiar los parámetros de Dios simplemente porque Él no se vea malo o Él no se vea incorrecto.
Esto pasa muchas veces en la paternidad humana, en que cambiamos nuestros parámetros para amar a nuestros hijos, amar a aquellos, decimos, es que tenemos que ser tolerantes, tenemos que aceptarlos como son. Y sí es real, Dios nos acepta como somos, porque nos ama cuando somos pecadores, pero Él quiere que aprendamos a conducirnos de la manera que es agradable a Él. Y en esto nuestra sociedad se ha partido en dos, porque creen que la tolerancia es aceptación y aprobación. Si yo te tolero, te acepto, entonces si te tolero y te acepto, entonces por consiguiente te apruebo. Y Dios no hace eso, Dios desaprueba nuestras conductas pecaminosas. Dios desaprueba aquello que va en contra de su propia naturaleza y su propia santidad. Así que agradarle a Dios tiene que entrar por el camino que Él nos ha dado. Dice Mateo 5:16, de la misma manera la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Nuestra conducta debe ser luz que ilumine y muestre a otros cómo se obedece a Dios. Este es un conflicto que tenemos, porque creemos que nuestras acciones oscuras, nuestras acciones fuera de Dios, sean agradables para otros. Y decimos, es que así soy, así me tienes que querer, así me tienes que aceptar. No, Dios te acepta así. Y esa es una verdad, porque te acepta a través de la gracia de Cristo Jesús, que muere y carga las consecuencias de ese pecado. Jesús carga sobre sí y Dios carga sobre sí mismo las consecuencias que tú y yo teníamos por nuestra conducta desaprobada delante de Dios. Entonces, no es que Dios ve agradable lo que hicimos, sino Dios ve agradable lo que Jesús hizo. Y eso es lo que nos redime delante de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir agradando a Dios ahora como lo hizo Jesús. Jesús vivió una vida perfecta. Jesús nos enseña cómo conducirnos y nosotros somos imitadores de Él. Por eso la palabra que usamos es cristianos. Vivimos como Cristo. Un cristiano no puede vivir conforme a sus propios parámetros, porque entonces no sería cristiano, sería otra cosa. Seguir los parámetros de Jesús es nuestra meta. Seguir la guía del Espíritu Santo es nuestro propósito para agradar al Padre. Tú y yo tenemos que entender que agradar es algo que Dios nos permite hacer para Él. No nace de nosotros, sino viene de Él. Y nuestro esfuerzo debe estar enfocado en esta tarea. Así como la adopción es base de nuestra conducta, también nuestra conducta debe glorificar al Padre. Dice Mateo ahí mismo en el 5:16, hagan buenas acciones, así los demás verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Nosotros tenemos la obligación, el derecho y el privilegio de hacer cosas correctas para Dios. Hay veces creemos que hacer lo correcto, que hacer lo bueno, que hacer lo justo es una opción en nuestras vidas. Es que hoy no puedo, hoy no quiero, hoy no tengo ganas, hoy no tengo tiempo. Esto no son elecciones que nosotros tenemos, es nuestra manera de actuar delante de Dios, haciendo buenas acciones, imitando a Dios en santidad, conduciéndonos de una manera que agrada a Dios, haciendo buenas obras. Todo lo que bueno que podemos hacer viene del Padre. Muchas personas pueden hacer algo bueno. Muchas personas hacen cosas buenas, altruistas.
hacen cosas en beneficio hacia otras personas, pero tenemos que tener claro que el hacer cosas buenas hacia los demás siempre es un acto egoísta de nuestra parte. Y lo quiero decir claramente, hacer cosas a los demás, buenas a los demás, es un acto egoísta de nuestra parte siempre. ¿Por qué? Porque me agrada hacer cosas buenas. Hay veces me enaltece, trabaja en mi vanidad, en mi orgullo. ¿Cómo transformamos esas cosas buenas en cosas que den gloria a Dios? A través de Cristo Jesús. Yendo más allá de lo que me agrada y yendo más allá hacia aquello que beneficia a otros, aunque yo necesariamente no obtenga un beneficio. Siempre que hagamos cosas buenas, al final de cuentas nosotros vamos a ser beneficiados. Pero nuestras obras serán incorruptibles siempre y cuando usemos el recurso divino, que es la obra de Cristo en nuestras vidas, que nos permite llegar al Padre y honrarlo en todo lo que hacemos, y el Espíritu Santo que nos capacita para hacer dichas cosas. Tú y yo podemos, debemos y necesitamos anhelar hacer cosas y obras que constituyan una bendición hacia otros, para que otros vean de qué se trata nuestro Dios. Es común que nuestro egoísmo nos inunde, es común que solamente quiera estar con aquellos que me agradan. Es común que solamente desee el beneficio para los míos y mi familia nuclear. Pero Dios nos ha llamado a ser un cuerpo, una familia que busca de otros y aún va por aquellos que han sido perdidos, aquellos que no merecen nada como nosotros tampoco merecíamos nada. En la vida no hay merecedores, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. No hay justo ni aun uno. Así que querer justificar nuestra justicia, nuestra conducta de bien a unos y mal a otros, es totalmente equivocada y egoísta. Y nos debería llevar a hacer aquello que no queremos simplemente por el hecho de que no lo queremos hacer. Porque nuestro egoísmo, este mundo egoísta, está volcado hacia el placer propio, hacia el beneficio que me hace sentir bien. Ese es el pensamiento ecológico del mundo de hoy, donde importan más los animales que la vida del ser humano. Y no estoy diciendo que cuidar a los animales sea algo negativo, porque Dios nos llamó a ser buenos administradores de lo que Él ha dado y cuidar aquello que Él creó. Pero Dios sabe que es más importante la vida de una persona, su eternidad, que cualquier beneficio material que tengamos. Dios quiere que tú y yo nos dediquemos a buenas obras. Estas obras no nos dan más. Estas obras no traen ganancia para nosotros, porque Cristo ya nos dio todo para buenas obras. Desde su muerte hasta sus dones espirituales a través del Espíritu Santo. Nuestra conducta, nuestra adopción como base de nuestra conducta nos debe llevar a testificar al Padre. Dice Mateo 6:9, cuando comienza la oración del Padre Nuestro: Padre nuestro, que todos conozcan que tú eres el verdadero Dios. Padre nuestro, que todos conozcan que tú eres el verdadero Dios. Quiero que entiendas la dimensión, la grandeza,
lo excelso de esta frase y el compromiso que tenemos ante Dios. Creemos que a través de Cristo Jesús accedemos a la paternidad divina. Que solamente a través de la obra redentora y propiciatoria de Jesús podemos tener una relación plena con aquel que nos amó y entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo crees? ¿Puedes decirme que lo crees? ¿Puedes decir amén? ¿Creo esto? Entonces tenemos que sacar de nuestra vida casi un panteísmo que tenemos de que todos son hijos de Dios y que todos llegarán a Dios de una manera u otra. No importa, es su religión, es su manera de ver las cosas. Ay, no, somos felices y nos agarramos de la mano y cantamos unidos alrededor de una Coca-Cola, como ese anuncio de los 80. Quisiera el mundo compartir. No, qué bonito la fraternidad entre humanos. La fraternidad en la humanidad solamente puede ser posible, y es posible y será posible a través de Cristo Jesús, y que todos reconozcan que Dios es Padre de todo aquel que se acerca y Él toma por hijo. Así que nuestro afán, nuestra oración, nuestras energías nos deben llevar a testificar al Padre, a decirle a otros: Señor, señora, muchacho, joven, amigo, amiga, ven, Cristo es aquel con el cual puedes llegar a Dios. A través de su obra redentora, a través de la propiciación que Él hizo por nuestros pecados, nos reconcilió y nos permite estar siendo parte de su familia. Esto es testificar. Y necesitamos anunciarlo en tiempo y fuera de tiempo. Padre nuestro, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Este mundo vive sin esperanza. Este mundo vive para sí mismo. Y tú y yo tenemos que salir y testificar. Gracias a Dios que tenemos aún estos medios digitales para testificar. Pero tú tienes la oportunidad de testificar la gloriosa paternidad de Dios a todo aquel que te topas. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de angustia y la gente está buscando respuestas. Y tú y yo estamos afanados en nosotros mismos, en nuestra comodidad, en nuestras necesidades, en nuestras angustias. Olvidando que Dios es nuestro Padre, que Jesús nos acerca a Él y que el Espíritu Santo nos da el poder para predicar y testificar de su nombre. Esto es nuestra meta, testificar al Padre. Número 2. La paternidad práctica nos lleva a entender que la adopción es base de la oración. La adopción es base de la oración. Nuestra oración cambia y debe cambiar en base a nuestra relación con Dios. Al entender que somos sus hijos. Porque número 1, la oración debe ser en intimidad. Dice el Mateo 6:9: nosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Déjame decirte que cuando Jesús usa Padre, no era una frase común entre la sociedad judía. Ellos habían crecido como judíos, como pueblo de Dios, con un Dios santo,
un Dios lejano, un Dios al cual no podían llegar y acercarse, porque aún el templo de Dios, nosotros concebimos muchas veces estos lugares y estos edificios como templo de Dios, lo cual no son templo de Dios, son un habitáculo en donde llegamos y somos parte de la iglesia. Pero déjame decirte, donde estás tú, el concepto ha cambiado, porque el templo podía entrar una persona, al tabernáculo podía llegar una persona, al lugar santísimo podía llegar una persona una vez al año, unos cuantos a ese lugar santo. Y luego había patios y patios y patios, a lo cual los gentiles apenas podríamos rozar. Nadie podía llegar delante de Dios, delante de un Dios santo, santo, santo. Solamente a través de Jesús, que cuando Él muere y dice consumado es, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, esto dándonos la idea clara de que ahora podemos llegar delante de Dios. Pero Jesús anunció esto en su ministerio cuando decía Padre, Padre. Y es más, Jesús usaba la frase que me gusta repetir mucho, Abba Padre, diciendo papá, papito. Tenemos un conflicto, sobre todo en nuestra sociedad, porque hemos creído en un país donde el machismo ha sido una parte fundamental de nuestras relaciones, en donde el pasado el padre era lejano y solamente podíamos llegar a él a través de la mamá. Esto nos trae un montón de idolatría. Aún padres ausentes o padres que nunca estuvieron en nuestras vidas nos hacen sentir que el padre es lejano. Pero tenemos que entender que la paternidad divina es una paternidad cercana, una paternidad de convivencia, una paternidad de amor y relación íntima con Dios. Nosotros pues oraréis así: Padre nuestro, es tu papá, al cual puedes llegar con confianza. Yo puedo recordar algunas cuantas escenas con mi padre, y una de las que menos se me olvida es un día que estaba yo jugando encima de él, en su pecho, brincando, y él sonreía conmigo. Muchos años después entendí que esos días que yo estaba jugando sobre mi padre, brincando como un niño feliz, abrazado a su papá, él estaba operado de corazón abierto. Tenía grapas en una herida. Y él, con tal de que yo estuviera con él, me permitió lastimar su pecho, lastimar su cuerpo, por amor a mí, porque él quería estar cerca de mí. Dios hace esto por nosotros. Dios hiere a sí mismo. Dios se lastima a sí mismo para pagar tu culpa y la mía, con tal de que tengamos una relación personal con Él. Si esto no es intimidad, no sé qué es. Toma confianza. Si no tienes esa confianza, adquiérela, atrévete y llega delante de Dios. Interrumpe su presencia. Dice la palabra: podéis llegar confiadamente del trono de su gracia. Y yo me imagino esas películas donde entran corriendo los príncipes delante de la reina, del rey, y se sientan en sus piernas y le piden a su Padre. La adopción es base de la oración, porque la oración se debe producir en intimidad. La oración se debe producir en confianza.
Tenemos la confianza. Juan 11:42 dice Jesús: siempre me oyes, siempre me oyes. Tú y yo tenemos un problema, y los hombres más que nadie. Te está hablando tu esposa y volteas, y yo tengo un tiempo de respuesta de unos 5 o 10 segundos. Estoy viendo algo y me comienza a decir algo mi esposa, y en lo que pauso lo que estoy viendo, lo que estoy haciendo, y volteo, me perdí información. Y hay veces ni siquiera volteo y pretendo estar escuchando, y luego me doy cuenta que es algo importante y volteo. Ya lo dije aquí, ni modo, voy a tener problemas llegando a casa. Pero realmente es común que perdamos la atención a quien nos están hablando. Los padres comúnmente, papá y mamá, pierden la atención a lo que sus hijos están diciendo. Esto es común, porque los afanes de la vida. No sabemos lo que están haciendo, no sabemos con quién lo están haciendo, no sabemos, y cada vez es más complejo, porque cada vez sus interacciones son más complejas a través de las redes sociales. No sabes qué están haciendo. Y esto trae angustia a los padres. Pero esto también trae un alivio cuando decimos: ay, no quiero saber nada de nadie. Los papás lo dicen. La mamá y el papá dicen: quisiera un tiempo libre para no estar oyendo todo lo que me abruma día y noche de mi familia. Y esto no es falta de amor, no tenemos esa capacidad de prestar atención a todo. No te sientas culpable, busca la ayuda de Dios, porque Dios es un Padre que siempre escucha. Él no está abrumado por ti, Él no está cansado de ti, Él te busca día y noche. Es más, Él quiere que sepas que no puedes huir de Él. Dice el Salmo 139, el rey David dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? O sea, ni siquiera puedo huir de Él. Hay veces, como hijos rebeldes, queremos hacer escena de Disney, salir corriendo a nuestro cuarto, tirarnos en la cama, llorar y que nadie nos moleste. Pero déjame decirte, tu Padre Celestial está contigo y te dice: aquí estoy, hijo mío, y te escucho. Dios siempre te oye, y Jesús nos lo aclara perfectamente. Siempre me oyes. Podemos tener esta confianza. La adopción como base de nuestra oración debe ser personal. Mateo 6:7 usa una palabra que muchas veces malinterpretamos, porque se ha malinterpretado, o la usamos para culpar a otros. Dice: no usen muchas palabras como los que no conocen verdaderamente a Dios. Comúnmente este pasaje lo usamos para las vanas repeticiones. O sea, cuando decimos una frase a Dios y la repetimos y la repetimos y la repetimos. El problema no es que sea pecado repetir una misma oración, una misma palabra, porque a mí personalmente me gusta mucho el Salmo 23 y digo: Jehová, eres mi pastor, no me faltarás. El problema no es repetir una frase y decírsela a Dios, porque aún esto es algo bello que nos permite aún cantar y alabar a Dios. Lo que hacemos cuando cantamos es repetir frases una y otra vez a Dios. Una y otra vez repetimos esas frases a Dios. No le cambias la letra a la canción. Podrías hacerlo si fueras buen músico, pero no le cambiamos. Lo que esta frase nos está diciendo, y debe ser a lo que yo te estoy invitando, es que aprendas a comunicarte con Dios, porque lo conoces verdaderamente. Cristo te permite que lo experimentes y amplíes tu lenguaje con Él. La confianza nos permite hablar y hablar y hablar y hablar y hablar.
Nos gusta romper la confianza porque nos gusta, y lo estoy diciendo, nos gusta romper la confianza porque cuando generamos comunicaciones de confianza nos sentimos vulnerables. Eso pasa si tú te has tenido conflictos con alguien, sobre todo pasa en casa con esposos y esposas, dicen, no, mejor ya no te digo nada porque tú nunca me entiendes. Y nos cerramos. Es común que rompamos lazos de confianza porque no queremos sentirnos vulnerables o ser vulnerables hacia otra persona. Pero Dios quiere que tu relación sea más y más personal, más y más íntima. Que puedas dejarte conocer por Dios, que no te ahorres espacios y decir, no, es que yo no quiero que alguien conozca esta parte porque esta parte de mí es terrible. Yo no quiero que alguien sepa estas áreas de mi pasado porque yo sé que si alguien las conoce me van a despreciar. Pero déjame decirte, Dios quiere que lo conozcas de manera personal. Porque Dios no es el Dios lejano, sino es el Padre que está ahí y quiere que te sientes en sus piernas, quiere que lo abraces, quiere tomarte entre sus alas y quiere que sientas que Él está contigo. Y nosotros tenemos que entender esto para poder llegar conscientemente a la presencia de Dios. Es decir, Señor, estoy aquí, soy vulnerable a ti. Recíbeme y platicar con Él. Y conversar con Él y exponer nuestro corazón, exponer nuestros miedos, exponer nuestras angustias. Con Dios tenemos esa confianza. Hay veces cuando le platicamos a alguien, a nuestra casa, a nuestros hijos, si le decimos, ¿sabes qué? Tengo miedo de esto, la gente te va a decir, no, no tengas miedo. Ay, no, está asustado, yo también me asusto. Dios sabe perfectamente cuáles son tus preocupaciones y quiere tomarlas. Acércate a Él de una manera personal. Y número 3, la paternidad práctica nos hace ver que la adopción es base de una vida de fe. Fe en sustento. Mateo 6:25 dice, no vivan pensando en lo que van a comer, qué van a beber o en qué ropa se van a poner. Dios quiere que sepas que Él te sostendrá. Dios quiere que veas que Él está sosteniendo tu vida hoy mismo. En este preciso instante estás bajo la protección de Dios. Dios te está sosteniendo. Dios quiere que sepas que todo eso que hoy te angustia, Él está en control. Y no está resolviendo propiamente cada detalle porque no va a ir corriendo a pagar el recibo de la luz por ti en este momento, sino Él quiere que sepas que Él no te deja y que Él va a velar por ti siempre. Porque viene otra palabra muy parecida, sustento, y quiero manejarlas juntas, porque la fe en provisión. La adopción nos da base a una vida en fe, en sustento y una fe en provisión. Y quiero hacer una diferencia en estas dos palabras porque se parecen mucho. Porque Mateo 6:32 dice, el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. El Padre Celestial sabe lo que necesitas. Esto me gusta a diferencia del sustento, porque el sustento es lo que tú crees que necesitas. Porque fíjate el pasaje de Mateo 6:25 dice, no vivan pensando en qué van a comer, beber o la ropa que se van a poner. ¿Qué necesidades estás viendo tú que tú necesitas?
Tú estás viendo necesidades y te enfocas a esas necesidades. Déjame decirte, Dios se está enfocando a este sustento que te preocupa, pero Dios está enfocado en provisión. La palabra provisión es hacer apartados para necesidades futuras. O sea, Dios sabe aún lo que tú necesitas. O sea, no solamente Dios está atendiendo tu necesidad y tu preocupación, sino Dios está atendiendo necesidades que tú ni siquiera sabes que necesitas. La mayoría de nosotros no estamos conscientes en nuestra respiración. Somos poco perceptivos a el proceso de que entre aire y salga aire. He tenido asma desde los 2 años, gracias a Dios está controlado, pero hay momentos donde soy consciente de cómo estoy respirando. Pero me doy cuenta que por más consciente que sea de esto, por mucho que pueda decir, respira despacio, tranquilízate, todo está bien, descansa en el Señor. El Señor está controlando algo que va más allá. Va más allá de lo que yo no puedo entender. Cómo se hace la transmisión de oxígeno en mis pulmones, cómo va ese oxígeno a mis venas, cómo va esa sangre que lleva a través de mis venas oxígeno a cada parte de mi cuerpo. No lo entiendo. Sé qué pasa, porque algún día lo aprendí. Pero quiero decirte que Dios está viendo aún aquello que tú no estás viendo. Así que nuestra vida de fe debe vivirse confiando en que Dios atenderá nuestras preocupaciones diarias, nuestras angustias diarias, pero en fe en que Dios está un paso adelante, 2 pasos adelante, una eternidad adelante de ti. Porque Dios ya ha provisto todo. Dice la palabra, y lo veíamos esta semana en Apocalipsis, estaremos con Él eternamente. Ya no había necesidad de alimento, de ropa, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más dolor. Él ya proveyó, Él ya proveyó todo para nosotros en Cristo Jesús. Vivamos en fe. Sacudámonos esas preocupaciones diarias que nos impiden buscarlo, que nos impiden invertirnos en Él, que nos impiden ser parte de una iglesia, ser parte de una vida en comunidad, ser parte de una adoración a Dios. Porque vivimos pensando en nuestros desahogos personales, en vez de pensar en que toda nuestra vida debe estar volcada en una vida que confía y descansa en el maravilloso Padre Celestial que nos adoptó por medio de Cristo Jesús. Vivamos en fe. Te invito a que cierres tus ojos y puedas hacer conciencia de Dios. Hemos hablado de Dios, hemos platicado su palabra, hemos meditado en ella. Él nos está hablando a través de su Espíritu Santo. Él está entrando y tocando tu vida y quiere tener comunión contigo. Dice Apocalipsis 2:20, 3:20 dice que Él está a la puerta y llama. Simplemente quiere entrar, cenar contigo y tener comunión contigo. Tú lo conoces, lo has conocido, lo has leído. Pero no mantengas al Dios
del universo lejos de ti, sino deja que este Dios santo, grandioso, llegue a ti como un Padre amoroso que toma tus manos, toma tu vida y te llama a que vivas descansando en Él. Él simplemente quiere relacionarse contigo. Todo lo que hizo es para que tú y yo nos relacionemos con Él. Es para que juntos nos relacionemos con Él. Porque estamos juntos. Porque lo que nos une no es un edificio. Lo que nos une es su Espíritu Santo. Y que somos parte de la familia de Dios. Confía en la obra de Cristo Jesús, en el obrar de su Santo Espíritu y en que Dios, tu Padre Celestial, quiere estar contigo. Bendito Dios, Padre, Papito, tómame. Quiero estar contigo. Quiero sentir cómo tú me permites llegar delante de tu presencia y cómo tú te has acercado cuando habitaste entre nosotros. Y Cristo Jesús me permitió reconciliarme contigo. Permíteme, Señor, crecer en esta reconciliación junto con mis hermanos, que juntos como pueblo, que juntos como tu familia podamos estar gozándonos, alabándote, edificándonos, exhortándonos, motivándonos al bien. Permítenos, Señor, llamar a otros y anunciar que tú eres Padre y que todos conozcan que tú eres Dios y no hay otro Dios fuera de ti, y que solamente a través de Cristo Jesús la gente, las personas pueden llegar a compartir esta gran bendición que nosotros tenemos. Vivifícanos, Señor, y permítenos vivir tu paternidad para tu gloria, para tu honra, pero en tu misericordia para nuestro beneficio. Gracias, Papito, gracias. Recibe el honor y la gloria a Cristo Jesús, porque solamente tú la pagaste. Amén y amén. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida da. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor y todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración.